Dicen los expertos que Sevilla es una ciudad ideal para circular en bici. Salimos a la calle y preguntamos. La verdad es que sí. Está muy bien habilitada la ciudad para la bicicleta. Yo viví en Dinamarca muchos años, así que cuando llegué aquí me sentí muy feliz de poder seguir usando mi bici como medio de transporte. Hace muchísimo buen tiempo aquí, es plano, la ciudad tiene las condiciones para andarse de bicicleta. Aunque también hay zonas de la ciudad donde esta práctica se hace más complicada. Yo, por ejemplo, trabajo en la isla de la Cartuja y ahí es frecuente que haya como muchísimos cristales en el carril bici y eso es un problema porque se pinchan las ruedas con bastante facilidad. Por eso el Sindicato Comisiones Obreras y la Asociación A Contramano han suscrito este acuerdo de colaboración por el que pretenden impulsar la utilización de la bicicleta como medio de transporte prioritario para ir al trabajo y que comenzará a aplicarse como experiencia piloto en la Cartuja. Hablamos con el presidente de la Asociación A Contramano, que nos va a explicar un poquito con más detalle ese acuerdo de colaboración que se ha suscrito en la mañana de hoy entre esta organización y Comisiones Obreras de Sevilla para impulsar el uso de la bicicleta en los centros de trabajo. Juanma, ¿con qué objetivo exactamente? Pues con el objetivo de normalizar que los desplazamientos al trabajo en bicicleta se produzcan cada vez más en esta ciudad, no solo en la ciudad, sino también en el entorno metropolitano, bien entre los propios municipios o de forma intermodal hacia la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo se consigue eso? Porque al final depende de la política de movilidad que apliquen las empresas, que en breve tenemos entendido que las empresas van a estar obligadas a presentar planes de movilidad y también, bueno, de la voluntad y la capacidad de los propios trabajadores de disponer de una bicicleta para ir al centro de trabajo o usar el servicio público, en fin, que depende un poco de la voluntad de cada uno, ¿no? Desde luego, hasta ahora estamos acostumbrados precisamente a que esas políticas fuesen tomadas a través de administraciones y entendemos que bueno, tanto la parte empresarial como la parte laboral también tienen que dar un paso al frente y ver las ventajas que supone que las empresas fomenten que sus trabajadores vengan al trabajo en bicicleta y a los trabajadores las ventajas de poder ir al trabajo en bici. ¿Cómo se las podemos resumir a las personas que nos vean y nos escuchen? ¿Ventajas para unos y otros, Juanma? Pues a nivel empresarial, para empezar, con un eslogan muy sencillo y muy romántico, sería que si quieres que tus trabajadores vengan felices a trabajar, haz que vengan en bicicleta, ¿no? Evidentemente, en una bicicleta no te encuentras en atascos, sabes a qué hora sales y a qué hora llegas, no dependes de terceros, llegas de una forma muchísimo más relajada, más activada para trabajar y por la parte de trabajo de los trabajadores sí sería interesante que ellos viesen esa rentabilidad en cuanto a tiempo y a dinero, ¿no? que verían que es mucho más eficaz el desplazarse en bicicleta, ¿no? Pero todo el mundo no ve esas ventajas, ¿no, Juanma? Habrá quien le pese un poco más el hecho de ir haciendo el esfuerzo físico para llegar al trabajo, no sé. Habrá quien le vea inconvenientes también. Desde luego, esto no es la panacea, pero sí es verdad que es un punto de inflexión bastante importante y sí es cierto que a la gran mayoría sí le es accesible el desplazarse en bicicleta. Además, tecnológicamente ya hay muchísimas opciones que te permiten adecuar tus necesidades o tus características para poder ir en bicicletas, desde bicicletas eléctricas, desde combinarla con el transporte público, en fin, que la gran mayoría sí es verdad que se pueden beneficiar y luego siempre es cuestión de probar, un día es cuestión de probar y luego sobre todo como consejo muchas veces lo que nos echa para atrás el ir en bicicleta son esos días malos, ¿no? Esos días de lluvia, y precisamente es cuando más eficaz es y cuando si te equipas bien ves las ventajas precisamente en esos días respecto a otros medios de transporte. Está contabilizado, ¿no? Analizado cuánto se puede ahorrar aproximadamente una media en tiempo de llegada al puesto de trabajo, ¿no? Sí, pero sobre todo lo que está demostrado es que lo que he dicho al principio, ¿no? Que dependes de ti, ¿no? ¿Sabes? No dependes de si un día va a haber un atasco para el transporte público que utilices o para el coche privado en este caso. Entonces tienes la certeza de a qué hora sales y a qué hora llegas, ¿no? Entonces eso es muy importante, tanto a nivel laboral para cumplir con tus horas laborales como a nivel empresarial para saber que tus trabajadores no tienen problemas a la hora de incorporarse a su trabajo. Entonces es algo que queremos poner de manifiesto, la eficacia y la eficiencia de la bicicleta en todos sentidos, ¿no? En el laboral, evidentemente también en el medioambiental.
Claro, porque ahí sí que emitimos cero gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Estaríamos todos contribuyendo a una movilidad sostenible. Se suele decir habitualmente que Sevilla es una ciudad ideal para circular en bicicleta, pero quizás en los últimos años se ha estancado un poco. Incluso ha habido más de 7.000 usuarios menos del servicio público de bicicleta. Vosotros ahí todavía estáis pendientes de que el ayuntamiento elabore por fin ese plan director de la bicicleta y se apliquen las medidas acordadas en la mesa de movilidad, ¿no? ¿Cómo va la cuestión? Sí, por una parte es cierto que el trasvase, el descenso de bicicleta pública se corresponde también con un aumento de la bicicleta privada, ¿no? Eso es un trasvase natural y que hay que entenderlo, ¿no? O sea, no todo el mundo en Sevilla se desplaza en taxi o en autobús, ¿no? Entonces el servicio público de bicicleta es una herramienta y es una opción más, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es que la bicicleta privada pues aumente. Para eso pues hace falta, como en este caso también a través de las administraciones, pues que den facilidades para que eso pase, pues desde seguir fomentando los aparcamientos de bicicletas en sitios públicos, como ayudar también al aparcamiento de bicicletas en zonas privadas, en zonas residenciales, que entendemos también que es bastante importante, en las comunidades de vecinos, y luego también en núcleos laborales, ¿no? en polígonos, en centros laborales importantes, ¿no? En cuanto a números. Entonces sí es cierto que ahí todavía queda bastante que mejorar. Y luego cuestiones de facilidades, ¿no? de que se vea que usar la bicicleta compensa antes que otro medio de transporte. Compensa a los usuarios y a las propias empresas. Para hacer posible este convenio, la Administración debería de incentivar también a los centros de trabajo de alguna manera. Hombre, desde luego, tendría que darle facilidades para que sobre todo a los empresarios, que evidentemente son los que también van a tener que costar estas medidas, pues vean repercutir y retornar esa inversión que pueden hacer, ¿no? Bien es a darle facilidades o bien también a ayudar a que las infraestructuras que hagan que las personas vayan en bicicleta a esos puestos, a esos lugares de trabajo, pues las va a tener que asumir el ayuntamiento, evidentemente. Hablo de carriles bici, hablo de infraestructuras para aparcamientos de bicicletas y demás, ¿no? Hace prácticamente un año que muy cerquita de aquí, de la sede de Comisiones Obreras, en el Centro Cívico La Sirena, el Ayuntamiento presentaba justo en esta fecha aproximadamente esa campaña de Sevilla, ciudad amiga de la bicicleta, para fomentar el uso de la misma, sobre todo en esta época del año, para compras, pero ahí se ha quedado un poco la cuestión, ¿no? Hemos empezado a ver ya señalizaciones concretas de uso de la bicicleta en determinadas calles del centro, pero a contramano exige que se avance un poquito más, ¿no? Sí, y bueno, es cierto que estamos en conversaciones con el Ayuntamiento en este sentido, y el año pasado ya lo hicimos en esa campaña precisamente de ven al centro a comprar en bicicletas, precisamente cuando hay saturación de vehículos a motor hacia el centro y ves la eficacia de la bicicleta, colaboramos en esas campañas, en una serie de vídeos que realizamos, y actualmente en cuanto a esta señalítica del centro y la zona amigable, ¿no? de calmado del tráfico, sobre todo en la zona centro, pero también en zonas residenciales cercanas al centro, ¿no? En aquellos casos donde haya aglomeración de personas, pues que la bicicleta también tiene que tener en consideración que el circular con precaución, evidentemente, y bueno, ahí estamos. ¿Esperáis que el plan director que se redacte contemple las distintas propuestas que presentó a contramano a la mesa de movilidad? ¿Confiáis en ello? Sí, no tenemos por qué desconfiar, ¿no? Es cierto que el Ayuntamiento también tiene que escuchar a más partes, no solo a la de contramano, pero hasta ahora entendemos que hay una sintonía, que nuestras propuestas son tenidas en cuenta, porque no estamos tampoco inventando la pólvora, o sea, son cosas que ya están implantadas en muchas ciudades europeas y que son de sentido común, ¿no? La cuestión es ser un poco valientes y tomar esas medidas y al final poner la ciudad como un modelo que puede ser exportable a cualquier otra. Claro que habría que limar mediante la formación algunas aristas en cuanto a la convivencia entre ciclistas y peatones. Un poco la conciencia de los conductores en relación a las bicis, porque sigue pasando muy a menudo que la gente no respeta los señales, la señalización. Las cosas funcionan en los dos sentidos, ¿no? La gente tiene que estar consciente que no es por estar en bici que tiene más prioridad y más derechos que los coches. De momento, el Gobierno municipal ya ha instalado la señalización oportuna en las áreas peatonales de la ciudad, a las que unos hacen más caso que otros.
Decíamos que hay que encontrar las fórmulas para que las empresas cada vez fomenten más el uso de la bicicleta entre sus trabajadores. De esto nos va a hablar un poquito mejor el responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristu. Todavía no hay demasiada sensibilidad en este sentido, ¿no?, en las organizaciones empresariales. No, sin duda. Se tiene el concepto por parte de muchas empresas que su responsabilidad empieza cuando el trabajador entra en el centro de trabajo y cuando sale. Y nosotros nos encontramos con muchos casos donde hay una importante demanda de trabajadores que van en bicicleta y que pudieran ir aún muchos más, pero a veces no se tiene la sensibilidad por parte del empresario de algo tan fácil como poner un aparcabici seguro para que no le roben la bicicleta al trabajador. Eso hace que esta persona primero vaya más contenta a trabajar. Es un compromiso con la salud del trabajador. Y luego hay hay estudios, hoy desde A Contramano nos lo han recordado, que hace que el trabajador sea más productivo, haya menor índice de absentismo laboral, es decir, cosas que le interesan directamente al empresario y que tienen que ver con la productividad de la empresa. Y por lo tanto muchas veces simplemente una falta de sensibilidad y a veces también de información. Y tratemos de que las empresas, en este caso de La Cartuja, pero también de toda Sevilla, pues miren un poco hacia el trabajador y perciban la bicicleta como un elemento también que le interesa desde el punto de vista económico y empresarial. Que tampoco, me explicaba fuera de micrófono, tampoco tiene por qué costarles dinero a las empresas adaptarse, ¿no? No, en una buena parte son simplemente facilitar que espacios de la empresa estén habilitadas para que el trabajador pueda aparcar con seguridad. Y en la mayor parte de los casos existen esos espacios, están infrautilizados o no se usan, y vemos en la valla de enfrente que el trabajador se ve obligado a amarrar la bici en la valla que está enfrente, con el riesgo de que se la roben. Eso hace que el que aparca la bicicleta es un valiente o porque tiene una bicicleta que no tiene mucho valor. Pero hay mucha gente que acaba por no ir en bicicleta. Bueno, es tan fácil que ese espacio que está dentro de la empresa, que no estás utilizando, ponerlo a disposición de tus trabajadores y trabajadoras para que dejen ahí la bici cada mañana. Porque además ayudas y subvenciones pueden encontrar, ¿no? Sí, sin duda. Pasa que los empresarios de esta ciudad parece que tienen el ojo muy bien apuntado hacia determinado tipo de subvenciones, pero aquellas que benefician al trabajador o a la trabajadora, y repito, también a la empresa, pues como que no miran para allá, ¿no? Bueno, yo creo que es importante también recordarles que existen ese tipo de ayudas y además nosotros vamos a apostar porque haya otro tipo de medidas desde las administraciones para incentivar el uso de la bicicleta en el centro de trabajo. Tenemos experiencias en toda Europa. Se trata de mirar a las buenas prácticas que existen en otros países y ponerlas en valor para esta ciudad. ¿Hablamos de incentivos fiscales, Carlos? Yo creo que es una idea que A Contramano además recientemente ha hecho una publicación interesante y nosotros nos hemos comprometido a apoyar ese tipo de iniciativas. Unas ordenanzas fiscales de un ayuntamiento bien pueden ayudar a que las empresas vean como más fácil el apoyar el uso de la bicicleta como medio de transporte para el trabajo. Pongámonos en el caso de que eso se hiciese así, de que cada vez más empresas en nuestra ciudad apostasen por ese medio de transporte para sus empleados, pero que ahora el empleado no se decida del todo a usar la bicicleta, pues no sé, por ejemplo, por motivos personales. Habrá quien piense, no me apetece llegar sudando al trabajo. En esta firma de convenio de hoy con A Contramano, tú mismo has descubierto que esto no tiene por qué ser así. Bueno, ciertamente, ¿no? Yo que soy ciclista urbano de hace muchos años, hoy una de las cosas que he aprendido que eso del sudor puede llegar a ser un mito. Es decir, que yo me he visto identificado en ese ciclista urbano que va a una velocidad excesiva de forma innecesaria y que cuando uno va a una velocidad adaptada a lo que es ir en bicicleta por la ciudad, o no suda, o suda lo mismo que yendo andando, ¿no? Y que eso hay datos científicos estudiados, porque hemos aprendido que por lo tanto el sudor, o el poder llegar con la ropa mojada, no tiene por qué ser un obstáculo a la hora de presentarte en tu centro de trabajo, pero en cualquier caso, cuando por la distancia o por el ritmo que a veces llevamos por la mañana un poco apresurados, ¿no? Pues bueno, pues a veces es necesario y tampoco cuesta tanto dinero a la empresa el que ponga una taquilla, una ducha, un pequeño espacio de aseo personal para el trabajador. Eso hace que el trabajador vaya mejor, vaya más cómodo y que el espacio de trabajo sea más amable. Yo creo que el empresario debe mirar estas cosas con mayor interés de las que los presta hoy en día. Bueno, tampoco se trata de tomarse el trayecto como un reto ni como una prueba deportiva. Es decir, que faltarían medidas políticas, pero también medidas formativas a todos los niveles, a nivel empresarial
y a nivel de trabajadores, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer nuestros deberes, vamos a hacer una campaña de formación sindical a los representantes de comisiones obreras en las empresas. Vamos a empezar como experiencia piloto en La Cartuja, que es quizás el espacio urbano con mayor problemas de movilidad y que demuestra la incapacidad general de las administraciones para solucionar. Y vamos a empezar formando a nuestros representantes sindicales para que qué medidas pueden proponer en la negociación y en la reclamación en la empresa para facilitar a los trabajadores y trabajadoras que quien quiera pueda ir en bici con facilidad, sin coste, con seguridad, y que Comisiones Obreras va a defender que aquel trabajador o trabajadora que quiere ir en bici lo pueda hacer en condiciones con un derecho consolidado. Lo primero que tendríamos que ver en Cartuja entonces son los carriles bicis que por allí hay libres de coches estacionados, mal estacionados. Correcto, es un problema de mantenimiento, es un problema de ordenación clásica que venimos hablando desde hace años, del tráfico rodado y del aparcamiento en Cartuja. ¿No se ha empezado a corregir todavía? Nosotros estamos ahora mismo haciendo una encuesta de satisfacción del usuario, del trabajador y trabajadora de La Cartuja, para ver cómo está funcionando la lanzadera de Cartuja y cómo está funcionando la bolsa de aparcamiento. Pero hay un dato que es histórico. En Cartuja la gente trabaja por la noche y acaba tarde de trabajar. Aquella persona que quiere ir en bici muchas veces en un carril mal iluminado, pues no tiene problemas de seguridad, porque La Cartuja es un sitio inhóspito a determinadas horas de la tarde y de la noche. Por lo tanto, estamos hablando de aparcamiento, estamos hablando de conservación y estamos hablando también de iluminación y de seguridad para la plantilla. Se aprobó un presupuesto, ¿no? Y la delegada del distrito anunció que las primeras acciones en Cartuja iban a ser de mejora urbanística y de iluminación. De anuncios estamos acostumbrados, de medidas poco satisfechos hasta ahora. La verdad es que Cartuja se ha convertido en un espacio de anuncios rimbombantes que no están viéndose ejecutados en cuanto a las medidas que se anuncian, o al menos las medidas no se ejecutan conforme a lo que demandan las plantillas de las empresas de La Cartuja, sin duda. ¿Algún primer dato de esas encuestas que estáis elaborando? ¿Tenéis ya una primera aproximación de cuál sería la opinión generalizada? Bueno, todo apunta a un uso bastante bajo de la lanzadera de Tusan, a un uso bajo de la bolsa de aparcamiento habilitada en fruto del acuerdo del ayuntamiento con los empresarios del parque, entre otras cosas porque la gente allí no va a aparcar a determinadas horas del día, porque a las 6 de la tarde es de noche y o te caes porque está lleno de socavones o tienes un problema de seguridad porque allí estás solo en mitad del campo, y por lo tanto estamos hablando de unas medidas que no están teniendo la repercusión que todos desearíamos. Quizás están mal diseñadas. Bueno, pues esperemos que eso se vaya corrigiendo, que se vayan cumpliendo los anuncios y que en el caso del convenio de uso de la bicicleta para ir a trabajar, pues se vaya aplicando poco a poco y al final tengamos en La Cartuja al menos trabajadores más saludables y más felices, como decíais. Quien va feliz al trabajo acaba siendo más productivo, eso que lo escuchen los empresarios. Hombre, más saludable desde luego, cierto es, ¿no? Y se contamina menos lo que es la parte de la ciudad y eso. Pero el tema del convenio, no sé, ¿ellos van a aportar algo en que les van a facilitar bicicleta a los trabajadores? La bicicleta es también un artículo de lujo, que también cuesta no solamente 50 euros, que son bicicletas que cuestan 300 o 400 euros para desplazarse, que también cuesta un dinero, y eso no está subvencionado por ningún lado. Pero bueno, la verdad es que sí, ahí está muy bien habilitada la ciudad para la bicicleta. ¿Vale? Pues muchas gracias a ustedes. Luego.